¿Qué Hola, tal? hola Pati, buenos días, gracias por acompañarnos. Pati, pues ¿cuál es tu valoración, tu balance en este foro que se llevó a cabo y que pues los periodistas parece ser que pues estamos con la esperanza de que finalmente logremos una articulación que nos permita crear e ir construyendo otros horizontes? Gracias, es un gusto también saludarlos, Ernesto. Y bueno, eh, foro de ayer puedo decir que fue catártico, ¿no? Y como acudieron periodistas, la mayoría mujeres de estados, y se nota como la fuerza, la energía. Hubo también muchos periodistas, hombres y mujeres en situación de desplazamiento, se notó, ¿no? O sea, como la energía, la fuerza que trae el gremio y como todo el dolor, ¿no? Pero sí, yo creo que hay muchos puntos que analizar, ¿no? En primera instancia, esto que dices, lo que comentaba Beto, sobre que la autoridad federal, claro, reconoce que los principales agresores son agentes del Estado y sobre todo policías o autoridades locales, municipales, ¿no? También habló de otros agentes de Estado, de otras instancias, pero principalmente de ellos, ¿no? Sí hubo un diálogo como muy abierto, muy franco, en el sentido de hasta dónde se puede llegar y dónde no se puede llegar. Y obviamente de las corresponsabilidades, ¿no? Que no es solo los gobiernos, el gobierno, que es la principal autoridad, y yo creo que donde está el principal problema, sino también de las empresas periodísticas, de los gobiernos extranjeros, ¿no? Un punto que se trató ahí, también se reconoció, es que lo que está poniendo actualmente más en riesgo a las y los periodistas en estados es la cobertura del territorio, de la defensa del territorio, ¿no? Llámese tala, llámese minería, ya, o sea, eso es donde también hay injerencia de empresas extranjeras, ¿no? Donde hay también corresponsabilidad con, obviamente, criminales, grupos delictivos y autoridades locales. O sea, este es el panorama que se mostró ayer y algo muy preocupante que desde mi punto de vista, yo creo que tenemos que poner ahí mucho foco, es que, claro, el gobierno federal dice, por un lado, está, que, la, que los gobiernos estatales deben asumir su responsabilidad y por supuesto que estamos de acuerdo, pero también reconoce que son los principales agresores de las y los periodistas. Entonces, en este contexto de estar como reformando la ley de protección, incluidos los periodistas, y de hacer cambios en el mecanismo y que eso incluye el retorno de muchos de los que están desplazados en otros estados. Entonces es como llevarlos a la boca del lobo, ¿no? Y claro, o sea, hay que exigir a los estados que se hagan cargo, porque a ellos les corresponde la justicia y todo, pero a mí sí me preocupa en lo personal y lo que sentí ahí, hay mucho miedo de regresar, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay planes efectivos de retorno, no hay ni siquiera un acompañamiento de estas emociones, del miedo, de todo. Entonces es como si estuvieran otra vez experimentando con nosotros a ver si ahora sí funciona, ¿no? Pero pues ahí van en juego las vidas de muchos periodistas, hombres y mujeres, y ayer se dejó sentir, ¿no? La verdad es que el subsecretario Alejandro Encinas aguantó todo lo que se le cuestionó y todo lo que se dijo, pero sí, yo pondría esto sobre la mesa, o sea, cómo van a hacer para garantizar estos planes de retorno seguros, porque lo que están haciendo las y los periodistas desplazados es allegarse a sus propios mecanismos de protección, como prepararse o entrenarse para retornar, pero sí es muy delicado el asunto, ¿no? Y ojalá, o sea, creo que este diálogo tan abierto y si yo lo sentí franco, pueda abonar, ¿no? A destrabar lo que esté trabado. Uno de los planteamientos que se hizo en este foro, Patti, fue algo que Jade Ramírez, que también forma parte del consejo de la red de periodistas de a pie, había planteado en una columna, que es la creación de un grupo internacional de expertos para que se encargue de la investigación de las agresiones, asesinatos, desplazamiento, exilio de periodistas en México. La compañera Marcela Turati, que es una de las fundadoras de la red de periodistas de pie, lo llevó a la mesa, allí mismo. ¿Qué pasó con esta propuesta? Ya parece empezar a cobrar mayor fuerza, más sentido. ¿Qué pasó con esta propuesta y cómo podría ser? ¿Cómo te imaginas tú como, ahora sí que como nuestra
coordinadora de libertad de expresión, que pudiera ser un grupo internacional de expertos independientes específico para atender la violencia contra periodistas en México. Sí, bueno, yo creo que sí, ya es súper necesario que haya verdaderas investigaciones, ¿no? Yo creo que tenemos el principal, un capital activo, o un activo muy importante que es el periodismo, ¿no? Las herramientas periodísticas. Quienes están en estados, quienes están en Ciudad de México, o sea, quienes estamos en el día a día reporteando en la calle, tenemos el pulso, tenemos la información, podemos tener las fuentes verificadas, pero muchas veces no podemos publicar porque nos ponemos en riesgo, ¿no? Y es ahí donde nos atoramos como para investigar o para publicar sobre las muertes de nuestros propios colegas y de nuestras propias colegas, ¿no? Entonces yo creo que un grupo interdisciplinario sería muy valioso y si viene de la mano de esta herramienta que es el periodismo, pues bueno, ¿no? Qué bueno que ya empezó como dices, Beto, qué bueno que ya empezó a cobrar fuerza en otros espacios periodísticos, en otras figuras del gremio periodístico. Y yo creo que sería muy potente, ¿no? Yo creo que como por parte de periodistas de a pie y de otros organismos también, o de otras agrupaciones que sean periodísticas, tenemos ese compromiso, ¿no? De contribuir a las investigaciones de las y los periodistas, y sobre todo abonaría mucho como a reflejar estos matices, ¿no? De grises que de pronto, ¿cómo te puede poner en riesgo? Sí, una cobertura de narcopolítica, sí, una cobertura de corrupción, de defensa del territorio, etcétera, pero también el no ejercer de manera ética, ¿no? El no tener prácticas claras y éticas. Entonces, obviamente, en el asesinato de periodistas, en el centro está la información. Ahí no se debería discutir en la investigación la ética o no del periodista. O sea, la autoridad tiene la obligación de descartar o no que la presunción de que haya sido por su ejercicio periodístico por el mero hecho de que maneja información, y es el derecho constitucional, ¿no? De todos los mexicanos y todas las mexicanas. Pero nosotros como periodistas sí tenemos esa gran deuda con la ciudadanía, ¿no? Hacer estas investigaciones y explicar, o sea, y sobre todo a nuestras audiencias, ¿no? Explicar, investigar esos matices como para reflejar realmente qué fue lo que está, o cuál es el diagnóstico, ¿no? Del periodismo mexicano y los diferentes contextos. Pero yo creo que ese es el camino, Beto. También estoy convencida de eso que comentaba Jade, de que un GIEI para el periodismo mexicano es el paso que debe seguir, ¿no? Ya, gracias, Patricia Mayorga. Para ir cerrando, Pati, ¿cuáles son las conclusiones finales? ¿Qué sigue después de este foro que hubo? ¿Cuáles son los acuerdos? Ayer lo comentábamos y no, pues realmente no hubo como acuerdos precisos, ¿no? O sea, no hubo, nada más hubo como compromisos de la Embajada de Noruega y otras embajadas que estuvieron ahí, como los Países Bajos, Suiza, estuvo también gente del gobierno de Estados Unidos, o sea, como el compromiso de seguir abonando a la democracia a la democracia del país a través de el acompañamiento, el apoyo al periodismo, ¿no? Eso fue como lo que quedó ahí. Y no hubo acuerdos comunes, no hubo acuerdos, pues tampoco como del gremio, ¿no? Yo creo que para mí, de lo que yo veo, fue un espacio catártico que mostró esto, lo que les decía, ¿no? Esta fuerza del gremio, esta necesidad de que nos vean ya como personas, como vidas, ¿no? Y que nos protejan, pero no hubo realmente, Ernesto, un acuerdo o un seguimiento, ¿no? O sea, no te sabría decir para dónde va un paso 2 después del foro. Claro. Pues sí, pues habrá entonces que seguir muy pendientes de cómo evoluciona toda esta decisión del gobierno federal de ver, ahora sí, bueno, lo ha visto pues, pero de esta manera, la violencia en contra de los periodistas en México, y pendientes de esta legislación que se está cocinando, porque en algún momento se llegó a plantear la idea de que se pretendía dejar la responsabilidad y el cuidado de los periodistas amenazados o víctimas de violencia a las autoridades locales, y las autoridades locales son las perpetradoras. Entonces ahí era algo que causó mucho ruido, pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona toda esta situación. Pues de mi parte, Pati Mayorga, coordinadora de Libertad de Expresión de la Red de Periodistas de a Pie, muchas gracias por acompañarnos en Momentum. Gracias a ustedes y buenas tardes. Buenos días. Buenos días, Pati. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego, Pati.